Hola, soy el francés y hoy quiero hablar de algo muy interesante. Es un tema que apoya todo lo que nos dicen las taigetianas y las esparunianas y lo complementa de alguna forma. Es algo que creo que nadie se ha dado la molestia de expresarlo en vídeo de una forma tan completa como aquí lo voy a hacer yo ahora. Aunque debo aclarar que está resumido y por supuesto recomiendo a todo el mundo que lea el libro que encontrarán en PDF. Me refiero a la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg Silverbaum. Casi nada. Bueno, vamos a ver. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg propone que existe un continuo espacio de energía y que el humano común solo puede percibir una parte. El resultado de este proceso es lo que todo el mundo entiende como realidad. Esta teoría intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia. El libro El cerebro consciente se tradujo a 7 idiomas. Es otro libro que también recomiendo. Creo que también anda por ahí en PDF. Podéis buscar, a ver. ¿Dónde está la luz? Esta pregunta es la que inició todo. A raíz de esta pregunta se inició todo. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Jacobo dedicó su vida a descifrar este misterio y la teoría sintérgica es una de esas joyas que su mente concibió en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Jacobo sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales, es decir, una qualia. Las qualias son cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo o lo doloroso del dolor, y no se pueden conocer de manera independiente de quien las experimenta, pues las propiedades de las experiencias sensoriales son epistemológicamente no cognoscibles, en la ausencia de la experiencia directa. O sea, ese conocimiento solamente puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo. ¿Hasta aquí se entiende? Porque, repito, las propiedades de las experiencias sensoriales son epistemológicamente no cognoscibles, en la ausencia de la experiencia directa. O sea, ese conocimiento solo puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo.
Si solo la experiencia directa puede conocer estas qualias, entonces sería posible descubrir cómo se realiza esta transformación energética de la actividad cerebral en experiencia consciente. Y así nació la teoría sintérgica. Ah, muy bien, Monkey, muy bien. Tú me sigues con el guión, ¿eh? Y si me equivoco en algo, me corriges, ¿vale? Venga. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición, utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. Palabras de Jacobo Grinberg. En la teoría sintérgica, IMPEC 1991. La teoría sintérgica, este es el libro que podéis encontrar en PDF. Y es muy interesante. Sintergia, esa palabreja que suena tan rara, sintergia, es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Síntesis y energía. Sintergia. Se refiere a tres parámetros físicos que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Cuanto mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Atentos. Se refiere a la velocidad. Frecuencia es la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Es la velocidad con la que vibran. ¿Entendéis? No es que vaya corriendo, no. Es la velocidad con la que vibran. Y todo, absolutamente todo, vibra, a mayor o menor velocidad. Todo vibra. Estos tres componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se usa para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. Por tanto, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esto, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen
visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la lactice y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Tranquilos. Lactice se refiere a un enrejado o celosía que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Lactice es la estructura fundamental del espacio. Es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres, entre ellos Akasha, el collar de perlas de Indra y Sunyata. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado o campo cuántico. Campo neuronal. El cerebro humano está constituido, el cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada una de ellas, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma lactice. A esta modificación se la llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones son otras tantas alteraciones de la estructura de la lactice, de modo que el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. Bueno, sé que hay palabras muy técnicas que suenan un poco raro, pero ya vais viendo que todo se va aclarando, ¿no? Poco a poco se va descifrando cada término, cada palabra. Bueno, espero que lo entendáis. Porque esto es muy complejo, pero es importante. Es muy importante. Vamos a ver. Perdonadme un segundo. Continuamos. La realidad como producto de la interacción del campo neuronal y la lactice. La lactice, al ser una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información converge en cada uno de sus puntos, procede y contiene cualquier manifestación. Pues toda forma de materia y energía tan solo son alteraciones vibracionales de la lactice misma. De esta manera, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia. Ojo, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia
cuando la misma estructura básica de la latice sufre modificaciones específicas. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos, y una porción modificada de la misma estructura fundamental. O sea, la estructura es el todo, es lo que, ¿no? La estructura es el todo, pero luego una partícula es eso, una pequeña parte de ese todo. El campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial. Ojo, el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, o latice. Y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. Ya sabéis, olfato, vista, etcétera, etcétera. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la latice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la latice. En realidad, el campo neuronal y la latice forman una unidad y es la misma latice la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre la estructura de la latice, puesto que las estructuras cerebrales se han usado durante la evolución como guías estructurales, esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. Perdóname, los pelos del bigote me están martirizando. Bien. De acuerdo con todo lo dicho, el instrumento que decodifica el orden implicado, y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad de información que es capaz de contener una estructura depende de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que vibra un campo energético, mayor será la información que acarreará. Es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un punto unidimensional contendrá menor información que un objeto tridimensional. Claro, al ser más simple, contiene menos información. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal, que la latice ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retornar a su origen, y de otra fuerza, no menos poderosa, pero de signo opuesto, que impulsa a las mismas distorsiones a unirse entre sí y acrecentar su complejidad, y a partir de los cerebros primitivos surge el actual cerebro humano con sus 12.000 millones de neuronas.
y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares en número al total de partículas elementales de todo el universo. Palabras de Jacobo Greenberg en su libro La teoría sintérgica, IMPEC 1991. Bueno, continuemos. El cerebro, al ser el encargado de decodificar este campo informacional, produce como resultante final la realidad que percibimos. En este campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es precisamente esta confusión lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. ¿Recordáis aquello de que nosotros somos los creadores? Pues ya veis por dónde va. La creación de la experiencia consciente. El método científico es el pilar fundamental de la ciencia. Sin embargo, hoy en día, el materialismo, filosofía que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, y el positivismo, filosofía que considera que solamente existe la materia y que reduce la conciencia a una consecuencia de ella, que son los dos principales paradigmas en los que se apoya la ciencia, no solo resultan totalmente obsoletos y anticuados para el siglo XXI, sino que constituyen un tabú, un lastre que impide el avance del desarrollo humano. Los científicos suelen ser tan dogmáticos como cualquier fanático religioso. Los devotos del cientificismo se aferran como los viejos estalinistas a un anticuado culto al materialismo positivista. Quienes se dicen escépticos aceptan los dogmas del paradigma imperante de la época y ejercen su sentido crítico con ideas que son novedosas, originales o heréticas. Toda creencia encarcela, claro, toda creencia encarcela y limita. Si no se mantiene un cierto grado de ceteticismo con respecto a las ideas, sucumbiremos a la hipnosis. El cetético es escéptico con todos los dogmas. Perdonad las palabras estas tan técnicas, ya iréis entendiéndolas. Cetético es un término rescatado de la filosofía griega clásica, debido a que escepticismo se lo han apropiado determinados dogmáticos inflexibles. O sea, viene a ser lo mismo que escéptico, ¿no? Cetético, escéptico. Viene a ser la misma cosa, pero como... ¿cómo lo explicaría?
A ver, un ejemplo. Yo ahora tengo una botella de Jerez, pero Jerez será solo si es inglés. Sin embargo, si es un vino Jerez español, ya no será Jerez. Ya tendré que darle otro nombre. ¿Por qué? Porque los ingleses se han apropiado, se han adueñado el nombre de Jerez. ¿Entendéis? Tendré que buscar otro nombre que diga lo mismo, pero por eso, cetético, escéptico. Como escéptico ya se lo han cogido cierto circulito de, pues, empleamos cetético, que en realidad es la raíz griega de la palabra. Bueno, ya vais viendo, ¿no? Suena muy raro, ya lo sé, suena muy raro, no lo habéis escuchado nunca. Estáis más familiarizados con la palabra escéptico, pero es lo mismo, viene a ser lo mismo. Bueno, esto que he estado leyendo eran palabras de Robert Anton Wilson. Y seguimos adelante. El ceteticismo es la aproximación crítica, no dogmática, pero con mente abierta y curiosa sobre diversos fenómenos, teorías e hipótesis no ortodoxas dentro de la ciencia. El cetético busca examinar objetivamente la mejor evidencia que puedan ofrecer esas teorías heterodoxas. La consecuencia de confundir los contenidos mentales con la realidad crea una especie de hipnosis colectiva que hace que el 99% de los humanos confundan la realidad perceptual con un principio objetivo y no la comprendan como producto conceptual. A ver, repito, la consecuencia de confundir los contenidos mentales con la realidad crea una especie de hipnosis colectiva que hace que el 99% de los humanos confundan la realidad perceptual con un principio objetivo y no la comprendan como producto conceptual. Cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo. ¿Eh? Para que entendáis, dice más una silla de madera dice más del carpintero que la ha fabricado que del universo. En la silla de madera, pues, se expresan las ideas del carpintero que la ha creado. ¿Entendéis? Va... no sé si se entiende, pero bueno. Por eso dice, cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo. El universo es más grande que cualquiera de nuestros modelos. Cada descripción del universo es una descripción del instrumento, cada descripción del universo es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo, o sea, la mente humana. Palabras de Robert Anton Wilson. Paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia, cuando su motivación era precisamente el entenderla. Jacobo Grinberg, La teoría sintérgica, Impec, 1991.
La conciencia es un atributo de la latiche del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal donde el campo neuronal y la latiche convergen. De la misma forma que cada punto de la latiche contiene la totalidad, así cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. La imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo. Ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica, IMPEC 1991. Hay otra pregunta fundamental para entender la teoría sintérgica. Ya veréis. ¿Quién es quien experimenta? Ojo, ¿quién es quien experimenta? Es decir, ¿realmente existe un yo? Ojo, lo que he dicho ahora, Hay otra pregunta fundamental para entender la teoría sintérgica. ¿Quién es quien experimenta? Es decir, ¿realmente existe un yo? Bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. A partir de ahí, seguiremos investigando. No, esto es para haceros pensar, Vaya. María, que estás muy calladita. Saluda a nuestros amigos. Hola. Bueno, hoy os he calentado un poco la cabeza, ya lo sé. Perdonadme, pero... Bueno, pero ya tenéis algo en que pensar. Ya tenéis algo en que pensar. No es normal que un científico se implique tanto en el mundo de lo espiritual y lo metafísico. Pero Grinberg quería llegar al fondo de cómo funciona el cerebro y comprendió que para entender su complejo funcionamiento debía tener en cuenta no solo lo que la ciencia nos ofrece, sino también la influencia espiritual, que es muy importante, y su conexión con el resto del universo. Porque aunque somos individuos independientes, todos procedemos de la fuente y de algún modo todos estamos interconectados unos con otros y con las estrellas y con el medio en el que vivimos y con todo aquello que nos rodea. Y para entender en profundidad nuestra mente, no podemos ni debemos separarla en partes diferenciadas, cortarla en trocitos y estudiarla por separado. No, porque entonces tendremos una lectura incompleta y falsa de su funcionamiento. Y eso es lo que Grinberg llegó a comprender y eso es lo que ahora os he estado leyendo aquí. Así de simple. Ya sé
bueno, palabras muy raras, muy técnicas, pero viene a ser todo esto, ¿entendéis? No se puede estudiar algo por sus partes, sino por el todo. ¿Mm? Esa manía persecutoria de querer hacerlo todo trocitos. Venga, todo trocitos. Y a ver, este trocito es para, yo qué sé, esto para ver mejor, ¿vale? Y este trocito para qué sirve. Esto no sé, no tiene sentido. Y este trocito, ¡uy! Hay un eslabón perdido, entonces se me habrá caído por algún lado. No, señores, no, señores, no, señores, que esto es lo que hace la ciencia. Trocitos, trocitos, y luego, claro, se pierden, no, porque hacer los trocitos es muy fácil, hacer trocitos es muy fácil, pero ¿qué pasa cuando queremos juntar esos trocitos y volver a formar el puzzle? ¿Qué pasa? ¡Ay! Es que ahora no me coinciden. Ay, pues no será de aquí. A ver, pruebo con el otro. A ver, por favor. Unos científicos que supuestamente tienen unas mentes tan brillantes, ¿cómo no se dan cuenta de algo tan básico? Y cuando sale un señor como Jacobo Greenberg y les dice, cuidado señores, están equivocados, sus métodos no son buenos, tenemos que buscar otros métodos. ¿Pero qué dice este loco? ¿Pero qué? Bueno, así nos va, así nos va. En fin, bueno, ya sé que os he largado aquí el rollo ya. Estaréis hasta las narices ya de mí. Bueno, pero debéis reconocerlo. Interesante tema, ¿verdad? La NASA, fijaros, la NASA soñando con ir al espacio a buscar bacterias saltarinas y a nadie se le ocurre investigar los misterios más próximos a nosotros. Nadie quiere ahondar en su interior porque tienen miedo de lo que podrían encontrar allí. Bueno, ya, no os caliento más la cabeza. Gracias a todos por vuestra atención, por vuestros likes y comentarios. Ahora voy a preparar el vídeo de Pachita. Gracias por estar aquí. Abrazos a extraterrestres y semillitas.